Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con el desarrollo del curso. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la diáfisis humeral y también de su porción distal. Vamos a mencionar la osteología de esa región y también la miología, es decir, los músculos que se encuentran insertados a ese nivel. Entonces, para empezar, luego el esquemita de la clase anterior del húmero, esta vez vamos a enfocarnos aquí en la parte de la diáfisis y en su parte distal. Tenemos que recordar que en la diáfisis humeral, mayormente en sus dos tercios inferiores, es decir, más o menos de acá hasta acá, más o menos, va a tener tres caras y tres bordes. Ahora, generalmente según los textos mencionan, y ustedes pueden verlo aquí, el húmero como que simula que se tuerce, es decir, como que hay una ligera curvatura a ese nivel, es decir, va a simular que hay una torsión en su propio eje el húmero, pero eso no es del todo correcto, ¿de acuerdo? Solo va a simular una torsión, ¿ya? A ver, dijimos que tenía tres caras, va a ser la cara anteroexterna o anterolateral, la cara anteromedial o anterointerna y la cara posterior, que acá la podemos ver a continuación. Esta es la cara anteromedial, esta es la cara anterolateral y todo eso que está acá en la cara posterior. Bueno, en la cara anteroexterna o anterolateral, que es justo lo que estamos viendo, podemos ver como una rugosidad, que justo se ve aquí en esta imagen. Esa rugosidad se llama la tuberosidad deltoidea o denominada también la B deltoidea, que va a servir como inserción para el músculo deltoides, ¿de acuerdo? Y obviamente esta tuberosidad deltoidea se va a dividir en dos labios, un labio superior que se va a encontrar a ese nivel y un labio inferior que es este que estoy señalando aquí. En el labio superior se va a insertar principalmente el músculo deltoides y en el labio inferior se va a insertar el músculo braquial o también denominado braquial anterior. Cabe recordar que ese músculo braquial anterior va a formar parte de la musculatura anterior del brazo y va a tener como inserción final la apófisis coronoides del cúbito, ¿de acuerdo? Y ese músculo es inervado por el nervio músculo cutáneo que proviene del cordón anteroexterno del plexo braquial, ¿ya? Así es una característica ósea y también la miología a ese nivel. Luego tenemos la cara anteromedial, de acuerdo, que es esta aproximadamente, acá la cara anteromedial, y en la cara anteromedial se va a insertar superiormente, más o menos a ese nivel, el músculo coracobraquial, que recordamos también va a formar parte del grupo anterior del brazo y va a ser inervado por el nervio músculo cutáneo, ¿de acuerdo? Y cabe recordar que es el primer músculo atravesado por nervio en el miembro superior, ya que el coracobraquial es atravesado por el nervio músculo cutáneo. En cambio, inferior a la inserción muscular, más o menos a este nivel, se inserta el músculo braquial. Y lo importante es que a este nivel también se va a encontrar el agujero nutricio del húmero, por donde van a perforar las arterias perforantes, va a la redundancia, para la irrigación de dicho hueso. Ahora, en la cara posterior lo llamativo va a ser que el canal de torsión o surco para el nervio radial. Acá vamos a ubicar bien claro la cara posterior y acá vemos, mire, cómo el húmero va a simular que se tuerce sobre su propio eje. Esto que está acá es denominado el canal de torsión y no es otra cosa que la impresión que va a dar el nervio radial en el hueso. Es decir, el nervio radial tiene un gran trayecto, tiene también es el nervio que también va a tener un gran diámetro y por lo tanto al tener un gran diámetro va a dar una gran impresión a nivel óseo y por lo tanto va a simular una torsión y va a generar el canal de torsión o surco para el nervio radial que contiene el nervio del mismo nombre, de acuerdo, el nervio radial y las arterias braquiales profundas. ¿Ya? Hay que recordar eso, arteria braquial profunda y venas braquiales profundas. Ese va a ser el contenido del canal de torsión. Ahora, este canal de torsión es importante porque superior a este canal se va a insertar la porción lateral del tríceps braquial, otro denominado también el vasto externo o vasto lateral, e inferior se va a insertar el vasto medial del tríceps braquial. ¿De acuerdo? Así que la estructura más importante de la cara posterior que va a ser, chicos, el canal de torsión. A su vez va a tener tres bordes, un borde anterior, un borde externo y un borde interno. ¿De acuerdo? El borde anterior que está más o menos a ese nivel, ¿de acuerdo? Borde anterior, que es el que yo estoy señalando aquí, ¿de acuerdo? Que va a ser la continuación de la cresta del tubérculo mayor. Acá tenemos el tubérculo menor y el tubérculo mayor, acá está su cresta. Entonces todo esto que está acá es el borde anterior. Entonces el borde anterior aquí, como ustedes lo pueden ver aquí, ¿de acuerdo? Va a finalizar en la fosa coronoidea. Acá podemos ver, mira, borde anterior, fosa coronoidea. El borde lateral, ¿de acuerdo? Que es todo eso que está acá, ¿de acuerdo? Va a servir como sitio de inserción para el músculo braquial, ¿de acuerdo? Y a este nivel, miren, más o menos cerca a la B deltoidea, va a haber como un canal del nervio radial, ¿de acuerdo? Una cosa es canal del nervio radial que va a estar al nivel del borde externo del hueso húmero y una cosa es el canal de torsión o surco del nervio radial que va a estar en la cara posterior de dicho hueso. Ya son dos cosas totalmente distintas. Y por último tenemos el borde medial, que es el más marcado, ¿de acuerdo? Y que se va a continuar distalmente como la cresta supracondilia interna, ¿de acuerdo? Entonces vemos acá con más detenimiento, ¿ya?
cabeza supracondila interna, el borde anterior y el borde lateral. Listo. Ahora, tenemos que también hablar ahora de la parte distal del húmero. La parte distal del húmero, que es la que está encerrada aquí con estos circulitos, va a variar mucho de acuerdo a las caras que nosotros podamos encontrar. Es decir, aquí vamos a encontrar tres estructuras importantes que la vamos a mencionar poco a poco. La primera va a ser la tróclea. La tróclea va a ser una estructura que va a tener forma de polea, de acuerdo a que va a estar esta más o menos, va a ser en una posición medial, de acuerdo. Lo importante es que la tróclea no se extiende por la cara posterior, de acuerdo. ¿De acuerdo? La tróclea, quiero que recuerden, chicos, se va a ver mayormente en la cara anterior, pero también se ve en la cara posterior. Es decir, la tróclea se va a distribuir en tres caras: en la cara anterior, en la cara inferior y en la cara posterior del húmero, la parte distal. ¿De acuerdo? A su vez también más o menos a ese nivel, de acuerdo, la tróclea va a formar, miren acá lo puede ver mejor, la tróclea va a formar un canal entre su estructura del olecranon, que el canal más o menos va a ser a ese nivel. ¿De acuerdo? Listo. Entonces acá tenemos la tróclea con forma de polea, acá tenemos el cóndilo, más o menos una forma de la mitad de una esfera aproximadamente, ¿ya? Y la característica del cóndilo es que no se va a proyectar por la cara posterior. ¿De acuerdo? Ahora, la tróclea, dijimos hace un segundo, se va a articular con la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. ¿De acuerdo? Esa es la característica más importante. ¿De acuerdo? Listo. Seguimos. Aparte de la tróclea, dijimos que había un surco, que es el canal cóndilo-troclear, que va a separar entre cóndilo y tróclea. Tróclea medial y cóndilo lateral. Listo. Seguimos mencionando acá, chicos, también que, miren, por arriba de la tróclea, ¿de acuerdo? En la zona de estructura medial tenemos la fosita coronoidea, ¿de acuerdo? Y por arriba del cóndilo la fosita radial. Obviamente la fosa coronoidea tiene mayor diámetro que la fosa radial y va a alojar a la apófisis coronoide del cúbito, a diferencia de la fosa coronoide, la fosa radial, que va a alojar a la cabeza del radio. ¿De acuerdo? Ambas van a formar la articulación del codo, ya sea la articulación húmero cubital o húmero radial. ¿De acuerdo? Que va a formar la articulación del codo. ¿Ya? Listo. Ahora, aparte también tenemos que mencionar lo siguiente, miren. Acá tenemos que mencionar que la fosa olecraniana va a ser la única fosa que yo voy a encontrar en la cara posterior de la epífisis distal. ¿De acuerdo? Que va a alojar al pico del olecrano. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. La fosa olecraniana aloja al pico del olecrano. Ahora, tenemos que mencionar dos estructuras más, que son no articulares. El epicóndilo, o también denominado epicóndilo lateral, y el epitrócleo, también denominado epicóndilo medial, que es la que están aquí. El epitrócleo o epicóndilo medial y epicóndilo o epicóndilo lateral. Ahora, entre la fosa olecraniana y la epitróclea tengo un surco que lo estoy limitando aquí. Este surco también es denominado canal epitrócleo olecraniano o surco retroepitroclear, que va a ser importante porque va a dar paso para el nervio cubital y la arteria del mismo nombre. ¿De acuerdo? Entonces va a ser un pasaje importantísimo, sobre todo, ojo, sobre todo el nervio cubital y la arteria cubital, pero su rama, denominada la recurrente cubital, en este caso, posterior. ¿De acuerdo? Se le pregunta cuál es el contenido del canal epitrócleo olecraniano, principalmente el nervio cubital y accesoriamente la arteria recurrente cubital posterior. Listo. Eso que tenemos que mencionar. Ahora, ¿para qué nos sirve aparte el epicóndilo y el epitrócleo? A ver, en la epitróclea y en el epicóndilo se va a insertar en grupos musculares, denominado el grupo muscular en los flexores del antebrazo y los extensores del antebrazo. Ahora, ¿en cuál va tanto flexor o extensor? El grupo en los flexores se va a insertar en la epitróclea y el grupo en los extensores en el epicóndilo. Entonces, ¿cuáles van a ser el grupo de los músculos flexores del antebrazo? Van a ser principalmente el pronador redondo, el palmar mayor, o también denominado flexor radial del carpo, el palmar menor o palmar largo, el cubital anterior o flexor cubital del carpo, ¿de acuerdo? Y el flexor común superficial de los dedos. Todos esos músculos van a formar parte del paquete flexor del antebrazo. Repetimos de nuevo: pronador redondo, palmar mayor o flexor radial del carpo, palmar menor o también denominado palmar largo, cubital anterior o flexor cubital del carpo y flexor común superficial de los dedos. ¿De acuerdo? A diferencia de los músculos epicondilios o músculos extensores, que van a ser los siguientes: van a ser el extensor radial corto del carpo, también va a ser el otro músculo, el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique, y el músculo extensor cubital del carpo y el anconio. Todos esos van a ser los músculos
¿De qué tipo dijimos, chicos? Los músculos extensores del antebrazo, ¿de acuerdo? O músculos epicondilios. Aparte hay que mencionar que una lesión a nivel epitróclea generalmente da el codo de qué, el codo del golfista, y una lesión a nivel epicóndilo, el codo del tenista, ¿de acuerdo? Son las lesiones típicas de esas dos estructuras. ¿Ya? Listo. Una vez ya repasado los músculos a ese nivel, vamos a, por si acaso, a retroceder un poco más para hablar unas cosas importantísimas que también tenemos que mencionar aquí. Ahora, tenemos que mencionar que a nivel de la epitróclea, ¿de acuerdo? Faltó mencionar aquí, en algunas personas van a ver como un gancho que va a estar generalmente en la cresta supracondilia interna. Ese gancho es denominado la apófisis supratroclear, ¿ya? Entonces la apófisis supratroclear, que generalmente se encuentra a 2 centímetros por arriba de la epitróclea, generalmente en la cresta supracondilia externa, es importante porque presentarse esa estructura se va a pasar por ahí el nervio mediano y la arteria braquial principalmente, ¿de acuerdo? Entonces por ahí pasa el nervio mediano y la arteria braquial. Alguna literatura menciona que también puede pasar la arteria cubital, y solamente pasa eso cuando la arteria braquial se divide a unos 4 centímetros por arriba de ese nivel, ¿de acuerdo? Porque recordamos que la arteria braquial se divide en dos ramos finales, que es la arteria cubital, que tiene una posición medial, y la arteria radial en una posición lateral, ¿de acuerdo? Entonces nunca olvidar, si existe un reparo importante, la apófisis supratroclear, ¿de acuerdo? Que existe más o menos a ese nivel. ¿Ya? Listo. Ya más o menos haber mencionado algunas de esas características, ¿ya? Tenemos que mencionar ahora otras cosas más. Como por ejemplo, dijimos que habían dos tipos de crestas, ¿sí o no? Una cresta supracondilia externa y una cresta supracondilia interna. La cresta supracondilia externa, que es la que voy a señalar aquí, más o menos que se encuentra por arriba del epicóndilo, ¿ya? Va a servir como sitio de inserción para paquetes musculares. Por ejemplo, en los 2/3 de esta cresta, más o menos a este nivel, se va a insertar el músculo brachioradial, o también denominado valde supinador largo, ¿de acuerdo? El músculo brachioradial se va a insertar aquí y va a tener como punto de inserción final la apófisis estiloides del radio, ¿de acuerdo? Entonces nunca se olviden, cresta supracondilia externa, 2/3 superiores, el músculo brachioradial. En su tercio inferior, ¿de acuerdo? Se va a insertar el extensor radial largo del carpo. Dijimos que había un corto, ¿sí o no? ¿Dónde se inserta el corto? En el epicóndilo. Y el largo en el tercio inferior de la cresta supracondilia externa. En cambio, en la cresta supracondilia interna, ¿de acuerdo? Se va a insertar principalmente el pronador redondo, ¿de acuerdo? Entonces, ya habiendo mencionado esas características de esas regiones de la parte distal del húmero, vamos ahora a repasarlas. Acá tenemos un húmero, de acuerdo, esquematizado en la cara anterior, porque acá tenemos las dos fosas, la fosa coronoidea, que es medial, y la radial, que es la lateral. Acá tenemos obviamente la parte proximal, que la damos en la clase anterior, la diáfisis, y la parte distal. Entonces todo lo que está acá ya no lo tocamos porque ya lo vimos en la clase anterior. Igualito lo vimos en la clase anterior, no hay forma de repetirlo, vamos a perder tiempo, pero quiero que lo recuerden. Acá está que es tubérculo mayor o menor ya. A ver, la tuberosidad deltoidea dijimos que en donde se ubicaba en la parte lateral, ¿sí o no? En la cara anteroexterna, ¿de acuerdo? Listo, seguimos hablando. La cara anteromedial, que era importantísima porque también dijimos que era un punto de reparo para qué cosa, para el canal radial, ¿ya? La cara anteroexterna, el borde lateral, que se continúa como la cresta supracondilia externa, y el borde medial, que se continúa como la cresta supracondilia interna. El cóndilo, el epicóndilo, la tróclea y la epitróclea, ¿de acuerdo? Listo, la fosa radial y la fosa coronoidea. Dijimos que eran desiguales, ¿sí o no? Listo. Ahora vamos a ver los grupos musculares que se encuentran a ese nivel. Ya vimos todo lo que están aquí. Recordar que estos van a formar parte del manguito rotador, ¿de acuerdo? Esta estructura que está delineada aquí es el cuello quirúrgico. Dijimos se encontraba la correa bicipital, ya los músculos ya los repasamos en la clase anterior. En la parte externa se inserta el músculo deltoides, que recordamos inervado por qué nervio, chicos, por el nervio axilar, ¿de acuerdo? El músculo coraquial, que se inserta más o menos a ese nivel, ¿ya? Y recordamos que es el primer músculo atravesado por nervio, que va a ser atravesado por el nervio músculo cutáneo, origen radicular C5, C6 y C7. En medio se va a insertar el músculo braquial o braquial anterior, que va a tener como punto de inserción final la apófisis coronoides del cúbito. Dijimos hace unos segundos que
En la cresta supracondil externa, en sus dos tercios superiores, se va a insertar el músculo brachioradial o supinado largo. Y en su parte distal se va a insertar el extensor radial largo del carpo, o antes denominado primer radial externo. Ahora, en la cresta supracondil interna se va a insertar el músculo pronador redondo, también denominado pronador teres. ¿De acuerdo? Ahora, aquí tenemos el paquete muscular de los músculos epitocleares, o músculos flexores, que ya dijimos cuáles eran, y su contraparte, el origen de los músculos extensores del antebrazo. ¿Ya? Listo. Entonces seguimos, obviamente, ya para repasar. Obviamente en la cara posterior ya la característica ya mencionada es que lo único resaltante que dijimos, ¿cuál era, muchachos? El canal de torsión que está acá, o surco penebro-radial, y la fosa olecraniana, que va a servir para donde se va a apoyar el pico olecrano. ¿De acuerdo? La epitróquea, ¿de acuerdo? Y la fosa olecraniana forma un canal, que es el canal epitrócleo olecraniano o surco retroepitroclear. ¿Ya? Ahora, para ver algunas características importantes, acá tenemos las sensaciones del manguito rotador. Recordar, obviamente, que en el cuello quirúrgico va a pasar en el maxilar y las arterias encefálicas humerales, principalmente en la posterior, ¿de acuerdo? Pero también la anterior pasa, pero en su cara anterior, obviamente. ¿Ya? La posterior solamente se va a pasar con la arteria axilar, si lo vemos de esta vista. Acá se inserta la porción externa del tríceps, por arriba del canal de torsión y por abajo la porción medial del tríceps. Canal epitrócleo olecraniano, acá distalmente, y para recorrer el canal de torsión que pasaba el nervio radial y la arteria braquial profunda y sus venas satélites, que van a ser dos, lateral y medial, que van a tener el mismo nombre. ¿De acuerdo? Y cabe resaltar que las venas braquiales profundas van a formar la vena basílica. Acá tenemos la vena basílica, no, muchachos, claro que era su error. La arteria braquial profunda, ¿de acuerdo? No va a formar, pero las venas braquiales profundas, lateral y medial, no van a formar la vena basílica, van a formar la vena axilar. Ya es un lapsus que hemos cometido. ¿Ya? Entonces, venas braquiales, lateral y medial, forman la vena axilar. Ahora, en el canal epitrócleo olecraniano o surco retroepitroclear dijimos que pasaba el nervio cubital y la arteria recurrente cubital posterior principalmente. ¿De acuerdo? Y acá tenemos la inserción para el músculo ancono. Ahora, acá va a recordar unas cosas importantísimas, chicos. ¿De acuerdo? El nervio radial va a servir principalmente en el brazo para la inervación del músculo tríceps braquial. ¿De acuerdo? Número 2. El nervio cubital no va a participar para nada en la inervación del brazo, ya sea motora o sensitiva, solamente se menciona porque está en el surco retroepitoclear. Y tercero, el nervio axilar, ¿de acuerdo? Solo inerva en el miembro superior al deltoides y al redondo menor. ¿De acuerdo? Eso quiero que tengan bien presente. Y ese gráfico les va a ayudar bastante para los reparos anatómicos. A ver, justo los reparos anatómicos lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado claro acerca de todo lo que es húmero diáfisis y húmero distal. Y nos vemos en la siguiente clase, chicos. Nos vemos.